Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. En Primera de Juan, capítulo 3, y vamos allá. Recuerda que estamos hablando en esta carta de cómo Juan está preocupado o está ocupado en que el pueblo no sea engañado, porque hay algunas doctrinas, algunos falsos maestros que se han levantado en la iglesia y que necesitan venir a la verdad, venir a quién es Dios y para qué es Dios en sus vidas, ¿no? Así que nos está escribiendo Juan para ser librados de las falsas doctrinas, del gnosticismo que estaba ahí negando el pecado como algo grave y que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Así que vamos a ver 3 puntos en este estudio, en este sermón, Tres puntos, 3 marcas claras de cómo somos hijos de Dios, ¿sí? Básicamente este es el tema central de la carta en general, pero vamos a irnos a estos 3 puntos de este pasaje, que es el primero, estamos seguros de que somos hijos de Dios. Estamos certeros de que somos hijos de Dios. Vamos a ver también cuál es la pureza de los hijos de Dios, cómo es que somos puros y por último, cuál es la prueba verdadera de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Así que, ¿cómo sé que realmente soy hijo de Dios? Vamos a ver en las vidas transformadas, en el Espíritu de Dios sobre nosotros, en esa pureza que Dios nos ha dado y el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Oramos? Dios, aquí estamos. Háblanos. Úsanos. Háblanos. Toca y confronta nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos a ver tu gloria hoy. A ver, Señor, también lo que tu palabra nos dice. Señor, y lo que también tu Espíritu Santo quiere y tiene para nosotros en este día. Así te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primer punto, la seguridad de ser hijos de Dios. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor. O sea, pon atención, ¿sí? Y fíjate. Y cuando está diciendo aquí, mira, nos está dando esta idea como de dimensiona. Date cuenta de qué tan grande es el amor que Dios nos ha dado. Porque nosotros no éramos hijos, no éramos pueblo, es más, no teníamos ningún tipo de derecho y sin embargo, Dios abrió su amor hacia nosotros. Y dice por eso, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Juan 3:16, que es un texto que tenemos de base, que no sabemos, ¿verdad? Cualquier cristiano se debe de saber este texto, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿te das cuenta? De tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que no solamente tuviéramos vida eterna, que es precisamente algo que pues podríamos decir, bueno, es que pues ya la libramos, ¿no? Podemos nosotros superar este episodio de muerte. El día de ayer estuvimos en un funeral y gracias a Dios me gocé mucho porque precisamente era un hermano en Cristo, un hermano que caminó su vida con Dios y hoy él está en los brazos del Señor. Así que vida eterna, él disfrutaba de la vida eterna ya. Pero aquí hay un punto importante que es algo que nos distingue y es que ese amor que nos dio el Padre nos ha hecho que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Dios. Este amor ágape, incondicional, decidido, irrevocable. Este amor que no estaba esperando que nosotros le aceptáramos primeramente para que entonces Él pudiera darnos su amor. Nos ha hecho hijos. Y dice que seamos llamados hijos de Dios. Este verbo, ¿no? Que seamos llamados, viene de dos vocablos que son eimi y kaleo, que es como esta parte de ser y llamar, pero están indicados en un sentido continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos y seguiremos siendo hijos de Dios. Una vez que somos llamados hijos de Dios, no hay nada que nos pueda apartar primero del amor, y lo estábamos cantando hace ratito. Nada nos puede apartar del amor, pero nada nos puede quitar el hecho de que somos hijos de Dios. No tiene una fecha de caducidad, ni está supeditado a que tan bien te portes. Está más bien hecho en modo de que Dios es fiel y nos ha llamado hijos, nos ha adoptado como suyos. Romanos 11:29 dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, esto de que Dios te ha llamado ya no se va a echar para atrás. ¿Puedo yo negar ese llamado? Sí. Puedo yo negarlo. Y ahorita vamos a ver cuál es esa prueba o cómo lo podemos hacer. Pero esto nos da la seguridad, nos da la certeza, nos da la convicción de que nosotros no somos ajenos a Dios, sino somos parte de su familia. Ahora, habrá quien sea simpatizante de Dios. Habrá quien sea como: ok, me gustan las canciones, me gusta ir a la iglesia, me gusta escuchar, pero francamente en su corazón aún no han caminado hacia el ser hijos de Dios. Hay muchos admiradores de Jesús, hay muchos fans, pero nosotros no somos fans, somos hijos. Somos hijos de Dios, adoptados por gracia. No te lo merecías, ni tú ni yo, pero nos adoptó. La pregunta que surge aquí es: ¿te ves a ti mismo como hijo de Dios? ¿Con seguridad? ¿O francamente has estado simpatizando? ¿Has estado caminando simplemente como aquel al que, pues está bonito, o no está bonita la iglesia? Está bonito la alabanza, nos esforzamos para tocar. Está bonito, pero ¿y luego? ¿Qué pasa cuando de repente me veo en medio de problemas, o me veo en medio de tentación de pecado, o me veo en medio de la toma de decisiones en las que tengo que decir, tengo que actuar como un hijo de Dios o como un simpatizante de Dios? Tengo que actuar como un hijo que responde ante lo que conozco de quién es Dios, o voy a responder como aquel que no le conoce. Ahora, la palabra aquí que estamos viendo en este versículo es ginosco, conocer, ginosco. Y ahora que estuvimos en el retiro de servidores, déjame decirte esto: súmate al equipo de servidores para que el próximo año puedas ir a este retiro. No solamente es refrescante, sino que realmente es un apapacho de Dios. Dios nos apapachó mucho, pero nos recordó una cosa: necesitamos conocerle, necesitamos ser estos. No aquel que dice, el mundo no le conoce, nosotros sí le conocemos. Ese ginosco que es
conocer no solamente de manera intelectual, sino vivir esa experiencia íntima de saber quién es Dios. Ahora, el mundo no entiende nuestra manera de vivir. El mundo no entiende por qué podemos estar gozosos en medio de las tribulaciones. El mundo no entiende por qué somos capaces de decidir, de decidir por Dios y rechazar el pecado. El mundo no entiende cuando nosotros nos comportamos de una manera contraria a lo que el mundo se supondría que debería de ser. No puede entender por qué perdonamos a aquel al que nos ofendió. No puede entender por qué amamos a aquel que nos tiene odio o por qué tenemos esperanza en medio del dolor. El mundo no lo entiende porque no ha conocido o no ha ginosco a Dios. No ha tenido la experiencia íntima de saber quién es Dios. El mundo no conoció a Cristo. La Biblia nos enseña que dice, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque no lo conocieron. A pesar de que sabían las Escrituras, ellos no recibieron a Dios, a Jesús. Así que, bueno, no te sorprenda que el mundo no te entienda. Pero lo primero que nosotros debemos de saber, y está aquí en una diapositiva, es quién es Dios. Y lo que hemos visto aquí a lo largo de esta carta es que Dios es luz, Dios es perdón, Dios es verdad y Dios es amor. Amén. La pregunta es, ¿qué tanto tú conoces a este Dios luz, perdón, verdad y amor? ¿Qué tanto tú lo conoces? ¿Qué tanto has experimentado que estar en la luz realmente exhibe, no, déjame, la palabra no es correcta, la luz nos permite mostrar el pecado que hay en nosotros, pero también recibir el perdón. Nos permite saber que Dios es verdad y que andamos en verdad. Asimismo también ese Dios de amor. ¿Qué tanto tú conoces este Dios? ¿Qué tanto tú has experimentado que en efecto no solamente es un Dios en estas palabras? ¿Sí está en la siguiente diapositiva? Porque yo estoy señalando acá y que conocemos que Dios es esto, pero lo conocemos a un nivel intelectual nada más. Así de, no, es que Dios es luz. Sí. Mucha gente en el mundo conoce que Dios es amor, pero nunca han experimentado su amor. Mucha gente en el mundo conoce que en efecto Dios es la verdad. Y sin embargo, caminan como que no conocieran que Dios es la verdad. Este es uno de los contrastes en los que nosotros vamos a ver si es que somos verdaderamente hijos o solamente somos simpatizantes. En el que tenemos una experiencia personal con Dios. En el que tenemos una experiencia profunda con este Dios que es luz, perdón, amor y verdad. Y esto nada más es de esta carta. Claro que Dios es mucho más que esto. Pero el mundo no lo conoce, pero nosotros sí. Los hijos de Dios conocemos a este Dios. A este Dios que nos está hablando. Ahora, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos, ahora sí. Antes éramos hijos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Tenemos la certeza y la seguridad. Pero ¿qué dice? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así como, a ver, eso está raro, ¿no? Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y ahorita lo vemos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, aquí hay un equilibrio muy hermoso porque nos da en nuestro presente la seguridad de que somos hijos de Dios y podemos caminar con tranquilidad
y franqueza. Que si la gente te dice en la calle, ¿y tú quién eres? Tú le puedas decir de primera, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Primeramente, antes de ser nombrado por mis padres como Alex, ya estaba en el corazón de Dios que yo era su hijo. Yo soy su hijo. Pero en el futuro, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Bueno, hemos de ser precisamente lo que la esperanza que nosotros predicamos, la esperanza que nos enseña en su palabra, es que nosotros vamos a ser. Aún no somos un cuerpo incorruptible, aún tenemos carnita. Me gustó este movimiento que hizo el pastor Juan Carlos, ¿no? El que se acuerda, el pastor Juan Carlos de Mérida, dice, siéntete aquí, todavía hay bastante carne, todavía hay bastante de nosotros. Así que todavía no somos aquello que vamos a ser. Cuando Cristo regrese, entonces nosotros, ¿qué dice? Vamos a ser semejantes a Él. ¿Sí te das cuenta? El hecho de que nosotros caminemos en esta vida cristiana, en esta vida con la seguridad de que somos hijos de Dios, en esta vida en la que nosotros tomamos decisiones y caminamos de acuerdo a lo que un hijo de Dios debería de actuar, entonces caminaremos hasta ser hechos semejantes a Él. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Hasta que nos parezcamos a Él. Y este cuerpo incorruptible, esta carnita que todavía le duelen las cosas, entonces seamos como Jesús, que no fue hallado pecado en Él. Ahora, ese es el mismo espíritu que nos enseña que somos hijos de Dios y nos dice, eres hijo y eres heredero de todas las promesas que vienen. Y la principal de estas es que Cristo va a regresar. No nos lo vamos a quedar. No, esta promesa, así como hemos visto el cumplimiento de todas las profecías previas, también hemos de ver cuando Cristo regrese, cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la promesa. Filipenses 3:20, esta no la tengo en las diapositivas, pero puedes ahí ir en tu Biblia. Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta? Así que no te vas a quedar así de feo. Vas a ser transformado en un cuerpo glorioso. Vas a ser transformado en un cuerpo maravilloso, semejante a aquel al que nosotros estamos esperando, aquel al que nosotros estamos buscando en cada momento. Esto significa no solamente que nuestra ciudadanía, nuestra identidad como hijos está asegurada, sino que cuando dice que le veremos tal cual es como a quien, no como quien descubre a alguien que es nuevo, que nunca ha visto, sino como ve en él el rostro de alguien familiar. Y es que nosotros por eso vivimos la vida cristiana estudiando su palabra, escudriñando su carácter, sabiendo y buscando quién Él es. Porque así es la manera en que le conocemos, de modo que cuando le veamos, y me encantó esto, porque esto lo recibimos ahí en el retiro, cuando le veamos, vamos a decir, eres tú. Eres tú de quien estuve estudiando toda mi vida. Eres tú de quien estuve hablando toda mi vida. Eres tú de quien estuve yo
siendo tocado, siendo confrontado por el que vencí. Todas las veces que vencí fuiste tú. ¿Te das cuenta? Cuando le veamos tal cual es y digamos, por fin te veo. Por fin veo el rostro. Esa seguridad solamente la tienen los hijos de Dios. Esa certeza. Hace algunos años murió una amiga mía. Y a la hora de morir, ella dijo, estoy lista. Estoy lista para ver a mi Señor. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que esta certeza de ser hijos no nos puede permitir que seamos pasivos, que estemos aletargados, sino nos lleva a la pureza. Ahora, no buscamos la pureza para ser hijos, ¿sí? Buscamos la pureza porque somos hijos. Porque la palabra nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces yo busco ser santo como mi Padre que está en los cielos, Él es santo. Y lo vimos en 1 Juan 1:9, cuando dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Así que el que nos limpia de nuestras impurezas, ¿quién es? Dios. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26 dice que Cristo amó a la iglesia y le está hablando ahí a los esposos y les está diciendo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, quien dio su vida a sí mismo, quien se dio a sí mismo por ella, y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, buscamos su palabra para ser purificados. Buscamos su palabra para ser lavados. Así que aquel que dice que tiene esta esperanza en Cristo y esta esperanza de volver a verle, no busca la pureza. Perdón, aquel que tiene esta esperanza y no busca la pureza, a lo mejor todavía no conoce quién es Cristo. A lo mejor no conoce quién es Dios. A lo mejor aún no reconoce ese tesoro maravilloso de quién es Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, que es, ¿cuál es esa pureza de los hijos de Dios? Dice el texto, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol nos está recordando que el pecado no es solamente un error. Hoy las iglesias hoy en día están hablando acerca de los errores y de los fracasos. Y así como que, bueno, sabes, no pasa mucho si tú pecas. O sea, bueno, ni siquiera es pecado realmente. O sea, digamos que te equivocaste, pero no está tan mal. Tú sigue viniendo y sigue trayendo tus ofrendas y no sé. Pero lo que nos está diciendo aquí Juan es que no es una equivocación ligera, no es algo que pueda pasarse por alto. Todo aquel que comete pecado está en plena rebelión contra Dios. El que comete un pecado está traspasando los límites donde Dios puso para que nosotros no pasáramos. Pecar es oponerse
abiertamente a la voluntad de Dios. Ahora, Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Quiere decir que no hay manera de que yo pueda hacer entonces todo mi esfuerzo para guardar toda la ley y fracasar o fallar o errar en uno solo de esos mandamientos. Una ilustración que alguien dijo una vez, fue Chuck Smith, ¿no? En uno de sus libros, nos enseñaba que dice, puede haber un hombre tan bueno y tan justo y tan honesto que toda su vida actuó honestamente. Y a la hora de morir, justo antes de morir, alguien se acerca con él y le dice, muy bien, Chuck, lo hiciste bien, fuiste el hombre más honesto y más bueno del mundo. Y si en ese momento tuvo un ápice de orgullo, entonces de nada le sirvió toda su vida de buenas obras. Porque fracasó. Porque si tuvo una pequeña señal del orgullo, vino a romper completamente con toda la ley. Ahora, tenemos que tener claro aquí cuál es el asunto con esto. Porque Juan contrasta la esencia del pecado con la esencia de Cristo. Porque dice, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí estás ahí? Ahora, Cristo no solamente vino a perdonarnos, sino que dice que vino a quitar nuestros pecados. Vino a romper el poder del pecado que estaba sobre nosotros. Y Él lo pudo hacer porque en Él no hay pecado. Él pudo vencer, Él sí pudo vivir toda su vida sin pecado. De manera que en un momento Él pudo ofrecer este sacrificio delante de Dios para quitar de en medio. Dice Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Dice, se presentó una vez para siempre para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. En un principio, en el Antiguo Testamento, había que llevar sacrificios para poder acercarse a Dios. Y había un sinfín de sacrificios. Hay un historiador, Josefo, es un historiador que relata que en un día de Pascua se podían ofrecer hasta 250,000 corderos. O sea, ¿te imaginas lo que es eso? No, ¿verdad? Yo la verdad es que ni siquiera tengo una idea, una imagen visual de lo que serían 250,000 corderos. Sin embargo, la manera de acercarnos ahora a Dios por medio de Jesús es ese sacrificio que vino a satisfacer completamente. Por eso se presentó una sola vez y para siempre, porque nos hizo perfectos delante del Padre. Ahora, sin la ley, dice Pablo, nosotros no sabríamos qué es la codicia, porque nos dice, la ley nos dice no codicies. Sin la ley, nosotros no sabríamos qué significa no mates o no digas mentiras, porque la ley dice, ahora nosotros sabemos que eso es parte de la ley, que es parte de la voluntad de Dios. Pero nosotros no conocemos, no pudimos haber conocido la gracia si no fuera por Jesús. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en Él, ¿qué? ¿Estás ahí en 1 Juan? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora aquí la palabra que se utiliza para practicar es poieo, ¿sí? Cuando dice todo aquel que permanece en él no peca, quiere decir no está
practicando el pecado. No estamos hablando aquí de un pecado aislado, porque la Biblia nos está diciendo, unos versículos atrás, nos está diciendo que aquel que dice que no peca, pues es mentiroso. Pero entonces acá no es uno el que dice que no soy yo el que dice no peco, sino mi esfuerzo está en permanecer en Él. Todos pecamos, pero yo permanezco en Él. Así que yo no digo que no peco, sino es Jesús el que me justifica y el que me dice, tú no estás pecando. Esta práctica continua acerca del pecado, este estilo de vida dominado por el pecado, esto solamente demuestra a aquel que en realidad no conoce a Cristo. Conocemos y tenemos la experiencia de gente que se dice cristiana, pero cuando se trata acerca de renunciar al pecado o de rechazar al pecado o de venir y traer a la luz su pecado, entonces dice, no, eso no es pecado. Es que esto que hice no estaba tan mal. Sí fue una reacción del momento, fue una mentira blanca, pero no es pecado. Ahora, vayamos estrictamente a qué significa pecado. Pecado es errar al blanco. Pero también nos dice que no podemos contradecir aquí el texto cuando dice que si permanecemos en Él, permanecemos en verdad. Déjenme aclarar eso porque parece que me hice bolas. Permanecemos en Él y eso es permanecer en verdad. Permanecemos en Él y eso es permanecer en la luz. Permanecemos en Él y permanecemos en el amor. Permanecemos en Él y permanecemos en la verdad. El que no permanece en Él, entonces Él no permanece en nada de lo que acabamos de decir. Ha simpatizado con Dios, pero no permanece en Él. Ha tomado a Dios como una buena referencia de una conducta moral, pero cuando mi conducta moral está comprometida, entonces puede ser que yo ponga eso a un lado y diga, está bien, hoy no voy a decidir por esto. Pero aquel que permanece en Él, aun cuando peca, entonces viene a la verdad y viene al perdón y viene a la luz y confiesa su pecado. Esto es importantísimo para la iglesia hoy en día. La verdadera fe en Cristo, la que nos hace hijos de Dios, nos transforma. Porque no se trata de que seamos perfectos, absolutos, sin errores, porque ciertamente erramos al blanco. Ya vimos que fracasamos en cumplir la ley, pero un hijo de Dios ya no puede sentirse cómodo con el pecado. Un hijo de Dios ya no puede sentirse en paz sabiendo que ha errado y que necesita venir a la luz y que necesita permanecer en quien es la luz. Ya no vivimos como antes porque ahora permanecemos en Cristo. Por eso Juan termina, hijitos, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Esta es la evidencia de los que son hijos de Dios, porque reflejan quién es su Padre, la pureza de su Padre. Permanecer en Cristo no solamente nos limpia de nuestra maldad y nos permite presentarnos como aquellos que no han pecado, sino como aquellos que hacen lo que es justo, lo que es conforme al carácter de Dios. Porque es de esta manera en la que Dios va forjando su carácter en nosotros. No es que yo sea justo, ¿ves? Sino es que Dios es justo, mi Padre es justo, y entonces como yo hago las obras de mi Padre, entonces yo estoy haciendo justicia. Espero haber sido claro con eso. Hay muchos que nos están engañando. Muchos que nos están diciendo que no es necesario hacer las obras de justicia. Muchos que están diciendo, con que te cuides tú es suficiente. Con que te ames tú es suficiente. Con que procures estar bien tú, eso es suficiente. Pero el que es cristiano, aquel que dice ser cristiano,
pero vive en el pecado sin arrepentimiento, su fe no es verdadera. Su fe es falsa. Permanecemos en Cristo. Y eso nos va a dar como reflejo la pureza, la justicia. No porque seamos perfectos, otra vez, es Cristo que habita en nosotros. Y el tercer punto nos lleva entonces a probar esta diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Versículo 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La palabra practica aquí viene del vocablo prazo, ¿sí? Prazo de práctico, por ahí va, que tiene que ver con aquel que tiene una práctica habitual y es un estilo permanente de vida. No es esa caída ocasional, es aquel que está bajo el poder del dominio del pecado. Desde el principio el diablo vino a destruir aquello que Dios creó. Vemos en Ezequiel y en Isaías lo describe de esta manera, como un ser lleno de orgullo, que quiso usurpar el lugar de Dios, que arrastró a ángeles y dice que se llevó a una tercera parte de los ángeles. ¿Te das cuenta? El diablo fue orgulloso y se levantó contra Dios. El diablo engañó a otros para que fueran en rebelión contra Dios. Y el diablo hizo lo mismo con Eva en el Edén. Sigue haciendo lo mismo. Orgullo, rebelión y engaño. Esas son sus marcas. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el diablo vino para robar, matar y para destruir. Pero Jesús, que vino a deshacer las obras del diablo, dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso dice el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la cruz, Jesús borró el acta que nos era contraria. Aquella acta que nos decía que nosotros éramos culpables, está borrado completamente y lo exhibió públicamente en la cruz. Y dice la Biblia, triunfando sobre ellos. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15 nos está diciendo esto. ¿Puedes ir a tu Biblia? Colosenses capítulo 2. Donde el diablo trajo esclavitud, Cristo trajo libertad. Donde el diablo sembró muerte, Cristo dio vida. Si ya estás ahí, puedes decir amén para saber que vamos juntos. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, ¿estamos ahí? Y estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿qué? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora, fíjate el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces tenemos a un Cristo que vino y le quitó el poder a los principados, a las potestades, y los exhibió. Y les dijo, aquí querías matarme y no lo lograste. Aquí estoy, vivo. Y dice en Filipenses 2 que Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre y está puesto, sentado a la diestra del Padre, esperando nada más a que todos sus enemigos estén bajo sus pies. A ese Jesús es al que nosotros estamos viendo que vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino para robar, matar y para destruir, pero Jesús vino y trajo vida abundante. Por eso dice, dice Juan, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Quiere decir que entonces si yo soy hijo de Dios,
Cuando yo cometo el pecado, inmediatamente lo traigo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto quiere decir que como somos hijos de Dios, Dios nos ha dado una nueva genética, nos ha dado una nueva naturaleza. Mi naturaleza humana, el viejo hombre, es una naturaleza que me lleva a pecar, que me lleva a la maldad, pero la nueva naturaleza, el nuevo ADN que está en mí, la simiente de Dios, ¿cómo dice? No me permite pecar. Ni siquiera puedes pecar a gusto. Dice. Aquel que ha conocido a Dios y que es hijo de Dios y que es llamado hijo de Dios, no puede pecar. Esto no significa que no tiene la capacidad de pecar. Simplemente lo que está diciendo es, no puedes pecar y estar a gusto. Porque la simiente que hay en ti no te lo permite. Ya el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ya no eres su amo. No podemos vivir cómodamente porque dentro de nosotros algo choca. Nuestra vieja naturaleza contra la nueva vida en Cristo. Y échate un clavado en Romanos capítulo 6, no lo vamos a leer, pero nos explica claramente cómo antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora hemos sido liberados por la cruz de Jesús. Esta es la verdadera prueba visible que nosotros podemos decir, somos hijos de Dios. Le gritaste a tu esposa y simplemente ya no es así como me vale. Simplemente tienes que ir y decirle, perdóname porque la regué, te grité, no debí haberlo hecho. Reaccionaste contra tus hijos, vas y le dices, perdóname hijo, porque hay algo que no me permite estar en paz, porque el Espíritu Santo que mora en mí me convence del pecado que hay en mí. ¿Te das cuenta cómo ya no hay poder? El pecado que estaba sobre mí ya no me permite pecar, ya no puedo pecar. Y más bien, hago lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Es hijo de quién? Del diablo. Pero como tenemos esta nueva naturaleza y el Hijo de Dios está dentro de nosotros y tenemos un nuevo ADN y tenemos esa certeza y esa seguridad, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos justicia y amamos a nuestros hermanos. Amamos a nuestra esposa, a nuestra suegra, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a mis enemigos. Aquel que me cae bien gordo, lo amo. Porque sencillamente hay algo que me está diciendo, no puedes odiar a esa persona. Tienes que perdonarla. Tienes que amarla. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que si alguien te dice, es que si son hijos del diablo, si hay hijos del diablo, los que no hacen justicia. ¿Cuál es la justicia que nosotros hacemos? Voy y me pongo a cuentas con mi hermano. En este ejemplo tan práctico que te estoy diciendo, te pido perdón simplemente porque no fui el hijo de Dios que debía haber sido. ¿Hay un problema con eso? Sí, tienes que matar tu orgullo, tienes que matar tu viejo hombre, tienes que matar esa naturaleza para absorber la nueva naturaleza, la nueva simiente de Dios en ti. El verdadero hijo de Dios se distingue porque ama a Dios con todo su ser, de manera que puede amar a su prójimo. Esa es la prueba decisiva. Porque no basta con llamarnos cristianos.
Alguien me dijo una vez, es que tú ya no me hablas igual porque ya no soy cristiano. Y yo, no, yo te amo igual, pero el que está confundido eres tú. No basta con asistir a la iglesia. No basta con venir y que esto parezca bonito y que... No basta con que yo hable como hablan los cristianos. O si es que el Señor me dice que... No basta. La verdadera señal de que hemos nacido de Dios es que practicamos obras de justicia. No es de que seamos justos, sino de que buscamos la justicia y amamos a nuestros hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo puede imitar, dice la Biblia, que se viste como ángel de luz. Así que él puede imitar rituales, puede imitar como en Egipto las serpientes, puede imitar cualquier cosa, puede imitarla, pero lo que no puede imitar es una vida transformada por Dios, que se desborda en amor y que se resume en amar. Te voy a hacer una pregunta final y con esto quiero terminar. ¿Conoces a Dios? Y si lo conoces, ¿se nota que eres su hijo? ¿Se nota que tienes la naturaleza de Dios en ti? Porque Juan lo deja muy claro. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No se trata de decir soy hijo de Dios. Se trata de ser hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos amas. Gracias porque tu presencia, Señor, nos trae nuevamente a ti. Y nos regresa, Señor, a tu verdad. Señor, que tu Espíritu, Señor, nos constriñe. Que tu verdad, Señor, nos lleve a saber quién eres, a conocerte. Llévanos, Señor, cada vez más a tener este entendimiento de tu verdad, de tu amor, de tu misericordia, de caminar contigo, Señor, sabiendo no solamente que somos hijos tuyos, no solamente sabiendo que somos creación, sino que tu espíritu, tu presencia está en nosotros y que decidimos por ti y que caminamos tomando el camino que tú nos enseñas, que decidimos no moralmente, sino porque tú eres nuestro Dios y estás en nosotros y te conocemos. Ahora permítenos conocerte y permítenos abundar mucho más en ti y permítenos, Señor, ir a las profundidades del conocimiento tuyo para que por siempre, Señor, tengamos la esperanza de verte y estar contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.